Con motivo de la Semana de la Salud organizada por la empresa granadina Cívica, se me invitó a participar en una charla en la que tenía que hablar de cómo mejorar la higiene del sueño en los trabajadores. Debo decirte que la salud está sustentada sobre todo por tres grandes pilares. Uno de ellos es la alimentación, otro el ejercicio, actividad física, y el tercer pilar, y que muchos olvidamos, es una buena calidad del sueño. En este vídeo trato de señalar aquellos factores que pueden afectar a tu salud en cuanto a un mal sueño y, por supuesto, te ofrezco herramientas para cómo intentar mejorarlo y solucionarlo. Espero que te puedas beneficiar de toda esta información y adelante vídeo. Vale, escúchame un segundito, por fin. Bueno, como sabéis, hoy tenemos una jornada de la sesión de conocimiento para cerrar la Semana de la Salud. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Rodríguez Guerrero, que por apellidos, pues bueno, podréis imaginar que tenemos algún tipo de parentesco. Es médico especialista y... Vale, ahora. Es médico especialista y hoy viene a hablarnos sobre un tema muy importante, sobre el sueño, dormir bien y lo importante que es para la salud. Os quiero comentar que todos aquellos que vayáis a tener reuniones o necesitáis hablar y os moleste, digamos, un poco, os podéis meter en la sala. Todos aquellos que vayáis a estar pendientes de la charla, si os podéis adelantar y, bueno, os paso a la tercera valoración. Os paso con el doctor Enrique Rodríguez, que trae una charla muy interesante. Todos aquellos que queréis hacer alguna pregunta, si queréis, tanto Javi como yo vamos a estar pendientes del chat de la reunión, ¿vale? Para que en cualquier momento, pues lo que queréis preguntar, le lanzamos la pregunta, ¿vale? Bueno, pues que lo disfrutáis. Bueno, ¿me escucháis? ¿Se escucha así? Bueno, pues lo primero deciros que, aparte del hermano de Ángela, efectivamente soy médico, y cuando me planteó dar una charla sobre el sueño, la verdad que lo primero que pensé, digo, pero vamos, por un médico que yo sea, ¿qué le voy a hablar a esta gente? Un tío que tiene 2 niñas pequeñas, que trabaja a veces más de 70 y tantas horas semanales y que hace guardia de 24 horas 5 o 6 veces al mes. Es decir, que entra a las 8 de la mañana y sale a las 8 de la mañana el día siguiente. ¿Qué le voy a hablar yo del sueño a esta gente? Sin embargo, a pesar de todo, sí que creo que puedo aportaros alguna información útil, porque si bien estamos muy sensibilizados con el tema de que hay que comer bien, hay que hacer ejercicio para estar sano y prevenir la enfermedad, lo que poca gente le da importancia es que hay un tercer pilar, hay una tercera pata de una mesa, que es el sueño. El sueño, un déficit de sueño o no descansar bien, automáticamente perjudica tanto a la salud física como mental y fomenta la enfermedad. Y en el ámbito laboral en el que nos encontramos, disminuye la productividad. De hecho, hay estudios que dicen que del 2 al 3% del Producto Interior Bruto es perdido como coste de oportunidad por el déficit de sueño en los trabajadores, por lo que tiene un impacto más del que creemos. Entonces, en ese escenario en el que me quiero mover con vosotros para intentar daros esa importancia y arrojaros algo de luz en lo que pueda. Este va a ser el contenido que vamos a tratar. Es necesario al principio tocar un poco de ciencia con respecto a cómo funciona el sueño para entender después por qué produce enfermedad y entender después cuál es la solución. Entonces vamos a empezar hablando de los fundamentos del sueño. Pero ¿por qué nos fatigamos? ¿Por qué nos cansamos? Pues a nivel fisiológico, nosotros conforme vamos gastando energía a lo largo del día, todos nosotros, vamos generando un desecho, una especie de residuo que se llama adenosina, que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Ese es el marcador de fatiga. Todo el mundo, conforme va pasando las horas del día, acumula adenosina en su organismo. Y los receptores neurosensoriales, las neuronas del sistema nervioso central, la captan y reciben la sensación a nivel cerebral de estoy cansado. Aprovecho para introducir aquí el café, la cafeína, y decir que la cafeína, de hecho, lo que hace que nos mantenga despiertos es precisamente porque cuando la adenosina ocupa los receptores que informan al cerebro estoy cansado, estoy fatigado, la cafeína actúa como competidor y ocupa esos receptores para que la adenosina no pueda ocuparlo. Y entonces
inhibe, ¿se escucha? Sí, se inhibe la sensación de fatiga de manera artificial durante un tiempo. Por eso cuando tomamos café tenemos una sensación de no estar tan fatigados, pero sabemos que después el cansancio va a llegar, porque cuando esos receptores dejan de estar inhibidos por la cafeína, toda la adenosina acumulada se va a esos receptores y el cansancio cae drásticamente, o sea, aumenta drásticamente, quiero decir. Por otra parte, este dibujo creo que es importante para entender algo más sobre el tema del sueño. Todas las personas tenemos como dos procesos. Uno es precisamente el proceso del sueño, el que está marcado con esta curva S, que es acúmulo de adenosina con el paso de las horas del día. Fijaros que cuanto más adenosina, residuo que aumenta la fatiga, cuanto más alta está, es sobre todo en la noche. Es cuando más cansados nos sentimos, esto es totalmente lógico. Pero hay otro factor, otro proceso importante que influye en la sensación del sueño, que es el ciclo circadiano que todos hemos escuchado. Ciclo circadiano no viene a decir más nada que sistemas hormonales complejos que duran cerca de un día, circadiano, 24 horas, y que precisamente decaen sobre la noche. Cuanto más diferencia haya entre el acúmulo de adenosina que induce fatiga y el ciclo circadiano que viene a fomentar la vigilia, en este caso decae, cuanto mayor es la distancia, mayor sensación de sueño tenemos. Y es lógico que esta situación, cuando es fisiológica y es normal, ocurre generalmente a las 10, a las 11 de la noche. Entonces, ¿por qué hay gente que duerme mal? Pues precisamente porque este proceso está disregulado. Está totalmente desmarcado el proceso del sueño con el ritmo circadiano y nunca tenemos una diferencia tan alta de sensación de sueño. Y ahí es donde vienen los problemas de insomnio, fatiga y enfermedades de las que voy a hablar ahora. El ciclo circadiano, como os dije, este proceso, esta de aquí, está regulado por diferentes hormonas. Cada una de ellas, cuando se altera, genera inconvenientes en cuanto al ciclo circadiano y dificulta la necesidad de dormir. En este caso, algunas de las hormonas que están implicadas en ello es la leptina, que es la hormona de la saciedad. Está muy baja en el día para inducir la comida, está alta de noche para dar sensación de saciedad, como ocurre generalmente. La hormona del cortisol, la famosa hormona del estrés, está muy elevada en la mañana, que es cuando más necesidad tenemos de estar en estado de alerta. Y va decayendo con el día hasta que llega la noche, cuando está en sus niveles más bajos. Esto es el ejemplo de un ciclo circadiano fisiológico normal. Por otra parte, la temperatura corporal decae también la noche. Y asimismo, la hormona del crecimiento, necesaria para reparar tejidos, para quemar grasa y para sintetizar músculo, curiosamente, donde más sucede es en la noche, es donde más actividad tiene. Una disregulación de cualquiera de estas hormonas altera el ciclo, el proceso del ciclo circadiano y empieza a fomentar problemas para dormir. Y una vez que os he dicho esto, os quería hablar una pincelada sobre las fases del sueño. Cuando nosotros dormimos, en condiciones normales, el sueño tiene dos fases. Está la fase no REM y la fase REM, de la sigla Rapid Eye Movement, que significa que en la fase REM, en la que estamos profundamente dormidos, hay un movimiento ocular muy rápido y por eso la han descrito así, por ese movimiento que ocurre en esa fase. La fase REM es corta y la vivimos en diferentes momentos en la noche. Uy, se ha cortado aquí. Pero mientras os sigo hablando, porque tampoco... la fase del sueño es la no REM y la REM. Primero es la REM, que tiene 4 fases en las que empezamos con una fase de sueño ligero. Puede durar de media hora, 1 hora. Es una fase de sueño ligero, se va metiendo en sueño profundo y llegamos a la fase REM. La fase REM dura un poquito y volvemos otra vez las 4 fases no REM, REM y así. Y así vamos teniendo diferentes procesos de reparación y de beneficios con respecto al sueño. Fijaros, cuando nos tomamos una siesta, la siesta, cuando nosotros la echamos de 20 minutos, nos levantamos y resulta reparadora. Sin embargo, cuando nos tomamos una siesta de 1 hora y media, 2 horas, nos levantamos mal. Eso tiene un efecto fisiológico explicado.
y es que cuando es media hora de sueño, nosotros todavía estamos en la fase REM primera, que es la del sueño ligero, por lo que hemos descansado, pero no hemos estado en ese sueño profundo que nos deja totalmente cansados, casi más que cuando estábamos antes de dormirnos. Sin embargo, cuando dormimos más tiempo, pues entramos en esa fase profunda y por eso las siestas deben ser cortas. Reparan, ayudan, se fomentan incluso hasta en el horario laboral en algunos países y en este caso tienen que ser cortas para que no tenga ese impacto negativo. Bueno, ya os he hablado un poco, contextualizado cómo funciona la fatiga, el sueño, sus ritmos. Entendéis ya que al fin y al cabo la sensación de sueño es una combinación de dos factores, adenosina, fatiga, y por otra parte el ciclo circadiano, que tiene que ser funcional para que haya una mayor distancia y de sensación de sueño. Ahora vamos a hablar qué ocurre cuando lo tenemos disfuncional y qué ocurre en nuestro cuerpo. Primero en la mente, cerebro, y después hablaré a nivel de corazón y cardiovascular. A nivel de déficit de sueño y nuestra mente o cerebro pueden ocurrir diferentes impactos negativos que creo que es bueno que todo el mundo conozca. Por una parte aumenta la impulsividad. Por otra, disminuye el rendimiento cognitivo. Por otra, puede llegar a aumentar el riesgo de demencia, inclusive hasta el riesgo de depresión. Con respecto a la impulsividad, hay que decir que, fijaros una cosa, cuando estamos cansados, nuestra capacidad de cualquier pensamiento que nos viene a la cabeza, filtrarlo por la razón, es decir, nuestra corteza prefrontal disminuye, por lo que es más fácil actuar impulsivamente. En mi caso particular, no he cometido mayores transgresiones alimenticias que cuando he llegado de una guardia de 24 horas. Lo que menos me ha importado es cuidar la dieta en ese momento. Y eso es fácil de entender. Por otra parte, muy importante también con respecto a la alteración y deterioro cognitivo. Evidentemente, cuanto más cansados estamos, más difícil es retener conceptos, memorizar, comprender lo que estamos viendo. Y he puesto esta foto porque una persona que ya lleva más de 18 horas sin dormir, y eso yo lo he vivido, como ya os he explicado antes, tiene los mismos reflejos que una persona que da positivo en un test de alcoholemia. Al volante. De hecho, lamentablemente, conozco casos personales de compañeros míos que después de una guardia han tenido un accidente de una gravedad abismal por culpa de la falta de reflejos después de no haber descansado. También fomenta el riesgo de demencia, porque el sueño, en sus fases profundas, es capaz de limpiar desechos metabólicos, como por ejemplo placas de amiloide, que de hecho son una de las causas principales por las cuales se produce Alzheimer, el acúmulo de placas de amiloide, que día tras día se genera en nuestro organismo y que en el sueño y solo en el sueño son eliminados. Una persona que duerme mal de manera crónica desecha o limpia de una manera menos eficiente las placas de amiloide y tiene más riesgo en consecuencia de demencia, y eso está demostrado. Aprovecho aquí para hacer un tip que no tiene nada que ver con la medicina, y es que una forma de ayudar a prevenir la demencia es la práctica del ajedrez. Yo antes de médico he sido jugador profesional de ajedrez, casualmente, me he dedicado al ajedrez, he competido a nivel internacional y sé de primera mano, conozco muy pocos jugadores de ajedrez que tengan demencia a edades avanzadas. Pero más allá de mi experiencia personal, es algo también documentado. Pero es que además fomenta el riesgo de depresión. Por supuesto que la depresión fomenta el riesgo de insomnio, pero ocurre también al contrario. La depresión, o sea, el insomnio te puede llevar a mayor riesgo de depresión, por el mismo motivo que también antes expliqué que te puede dar mayor impulsividad. ¿En qué sentido? En nuestro centro del encéfalo se encuentra la amígdala, que es nuestra parte cerebral más primitiva. Es casi común a la del resto de animales, es la instintiva. Pero gracias a que somos animales racionales, a diferentes de otros animales, como dije antes, la corteza prefrontal filtra los pensamientos y decide cuál quiere que acceda a la amígdala, que es más instintiva, y cuál se queda en el pensamiento. Cuando nosotros actuamos sin razonamiento y sin el filtro de la corteza prefrontal, cualquier cosa que nos digan, vamos a reaccionar de una manera mucho más irascible, vamos a interpretarla de manera errónea, vamos a ver las cosas mucho peor y vamos a tomar mucho peores decisiones porque nos privamos de la razón.
Y ese es el motivo por el cual, cuando una persona está con insomnio crónico o descansa mal, tiene más posibilidad de darle pie a que su amígdala primitiva vea más negativo de lo que es ciertas percepciones que no lo son tanto, hasta el punto de fomentar ideas de suicidio, ideas erróneas y autopercepción, y todo eso inconscientemente ocurre por la falta de sueño. Con respecto a sueño y cerebro y mente, ya hemos hablado algunas pinceladas, pero es que a nivel cardiovascular también ocurren perjuicios importantes a destacar. Por una parte, favorece el sobrepeso y la obesidad. Sí, dormir menos engorda. Por otra parte, predispone, consecuentemente, a desarrollar enfermedades como prediabetes o diabetes. Incluso riesgos de hipertensión arterial y, por supuesto, todo esto nos lleva a enfermar más del corazón. Fijaros este esquema básico más o menos en el que explica por qué nuestra composición corporal, esto es, proporción grasa-músculo, se ve alterada no solamente si tenemos malos hábitos en la comida o en el ejercicio, sino también si descansamos mal, porque descansar mal fomenta que los otros dos pilares no se cumplan bien. El déficit de sueño automáticamente lo que va a hacer es que la leptina, que como dije es la hormona de la saciedad, disminuya y aumente la del hambre, la grelina, por lo que durmiendo poco comemos más y evidentemente eso engorda más. Del mismo modo el autocontrol del que antes hablé. Tenemos menos uso de la corteza prefrontal, tomamos peores decisiones, menos privaciones, comemos más. Por otra parte, la fatiga aumenta. Y por otra parte, en el ciclo circadiano de otras hormonas, como la del cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés, nos mantiene más en alerta porque, evidentemente, estando despiertos siempre, algo más de cortisol hay que cuando se está dormido, por ese estado de vigilia y de alerta que hay que tener. Todo esto se hace una disregulación y se hace menos actividad física por la fatiga, por el cansancio, la intensidad es menor y evidentemente el músculo decae. Por lo que incluso durmiendo mal, nuestra composición corporal y conscientemente en nuestros hábitos del día a día va mermándose. Obesidad. Esto es uno de los factores que puede influir el descansar mal. Fijaros que ya aprovecho la foto, ¿no? Este hombre en esta foto evidentemente tiene obesidad, pero dentro de la obesidad, además, os diría que una de las más preocupantes que hay, porque fijaros que este fenotipo que vemos aquí es una persona que tiene gran barriga, pero que sin embargo cuando le vemos el brazo, aparentemente está fibrado, no un brazo gordo ni tampoco las piernas, aparentemente debe tener piernas más finas. Claramente la proporción de la barriga es diferente a la de los brazos y la de las piernas. Esto es lo que llamamos obesidad central o obesidad visceral. Este tipo de obesidad significa que la mayoría de la grasa está centrada en el abdomen, está penetrando sus vísceras y está seguramente, sin haberle hecho ninguna prueba de imagen, probablemente tenga el hígado graso, tenga mucho acúmulo de grasa alrededor del páncreas, alrededor de su intestino, inclusive sus arterias estarán llenas de placas de aterosclerosis, que es el factor de riesgo mayor para padecer un infarto o un ictus. El tipo de grasa visceral es la más peligrosa que hay desde el punto de vista de riesgo cardiovascular y precisamente el déficit de sueño lo fomenta. Diabetes y prediabetes también, porque fijaros que el de dormir mal al final hace que comamos más. Comer más es más glucosa o azúcar en sangre. Más glucosa o azúcar en sangre de la que necesitamos para nuestras demandas energéticas se convierte en grasa. El cuerpo, el azúcar que tenemos de más en nuestra sangre, no es azúcar, se tiene que convertir en algún tipo de depósito. Y generalmente el exceso, mediante la lipogénesis, se convierte en grasa en nuestro organismo, por lo que descansar más fomenta resistencia a la insulina y posteriormente prediabetes y diabetes. Y también tensión, porque está descrito que la hipertensión, la tensión arterial, es menor en todas las personas cuando estamos descansando. Y es mayor cuando estamos activos, es lógico, hay que mantener una presión más fuerte cuando estamos en actividad. Sin embargo, dormir mal mantiene presiones altas más tiempo de esas 24 horas que tiene el día que de costumbre. Y eso favorece desarrollar hipertensión a edades más tempranas. Y la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular muy importante que lleva, pues precisamente a esto, a enfermar del corazón. El corazón, cuando se descansa mal, se acumulan diferentes problemas. Por ejemplo, no sé si alguien de vosotros ha sentido alguna vez
entiendo, sanos todos, algún vuelco del corazón. Estamos relajados y de repente, hostia, no duele, es como una cosa rara en el corazón, parece un latido extraño y todo con normalidad. Eso es algo que ocurre así en mucha gente. La mayoría de nosotros lo notamos, se olvida y no pasa nada, pero no ocurre. Eso se llaman extrasístoles. Son latidos del corazón extra al normal que a veces suceden. Ese tipo de problemas es por déficit de sueño en la mayoría de los casos. Uno no padece del corazón, simplemente el déficit de sueño hace que la regulación de la electricidad del corazón se vuelva anómala en algunos momentos y den latidos extraños. Y eso es lo que se llama extrasístoles y es muy común en gente joven como vosotros, trabajadores a edades medias. No es un problema de salud, pero sí es un aviso del cuerpo de que algo no va bien y que habría que corregir. Evidentemente, aparte de eso, que en este caso sería algo medio fisiológico, existen arritmias cardíacas de verdad, existen infartos que son producidos por el acúmulo de los problemas del sueño, etc. Pero yo no he venido aquí un viernes a calentaros la cabeza con todo lo malo que es no dormir y ya está. Os tengo que aportar algún tipo de solución. Y entonces, a partir de ahora, quiero deciros o quiero ayudaros en qué cosas habría que incidir para que todo esto se normalice aquel que sienta este tipo de problemas. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para dormir mejor? Vuelvo al esquema de antes. Para dormir mejor es necesario que la diferencia entre el proceso del sueño, mayor acúmulo de adenosina, residuo que aumenta fatiga, y ciclo circadiano, donde disminuye el estado de vigilia al máximo, esa diferencia sea lo mayor posible. Quien tiene un déficit de sueño no tiene esta gráfica, tiene otra distinta en la que esta distancia es menor. Pues de las dos variables, y por eso lo he explicado así para que se entienda cada paso de lo que ahora voy a explicar después, de las dos variables la única en la que podemos incidir, la única que podemos modificar y que depende de nosotros es el proceso del ciclo circadiano. Solo podemos desplazar esta curva a su posición normal. Este es un proceso inevitable, porque la adenosina es fruto del consumo de energía de nuestro organismo y es algo fisiológico inevitable y además normal. Sería un problema que nunca estuviéramos fatigados, porque entonces terminaríamos muriendo por algún problema. O sea, realmente la fatiga es un factor protector para inducir a algo fisiológico necesario que es el sueño. Por tanto, los consejos que yo os voy a dar ahora, todos están relacionados con normalizar vuestro ciclo circadiano en caso de que esté desplazado con respecto a lo normal. Y de todos los factores que pueden mejorar vuestro ciclo circadiano, sin lugar a dudas, el más importante de todo es el estímulo luminoso. Mejorar la luz de tu entorno y el estímulo luminoso. Estamos hablando fundamentalmente de que cuando nos levantamos nos dé luz directa de espectro azul en nuestra retina. Estamos programados fisiológicamente desde los ancestros así, para que el estímulo luminoso, en este caso la luz azul, inhiba una de las hormonas más importantes, que es la melatonina, la hormona del sueño. La melatonina está en sus máximos niveles cuando en la noche, en condiciones normales, y nos da sueño. Y debe estar totalmente inhibida cuando nos despertamos, primero por productividad, por funcionalidad, porque debe ser así. Pues el mayor inhibidor de los pocos residuos de melatonina que queden cuando nos despertamos es la luz directa del sol. Automáticamente los niveles de melatonina descienden drásticamente y cualquier sensación de cansancio debido a la melatonina es eliminada. Estamos en nuestro mayor estado de vigilia. Y eso se consigue con estímulo luminoso. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que tenéis una oficina en la que entra luz solar. Genial. Hay lugares en los que son centros cerrados, no hay tanto estímulo luminoso, o se teletrabaja y realmente no se sale de la habitación, o se está en casa. Hay que gastar cuidado con eso porque la productividad decae y además es un hábito adquirido. Entonces, para ese tipo de casos, donde fuera difícil que no nos diera a diario el estímulo luminoso, existen incluso lámparas que se pueden comprar por Amazon, pueden valer 20, 30 euros, la usa mucha gente, en las que cuando tú ves que tienes un hábito de vida en el que no te va a dar el sol,
Este tipo de lámparas, que deben alcanzar en iluminancia unos 10.000 lux, y eso lo buscáis en internet tal que así, lámparas de baño solar 10.000 lux de iluminancia, automáticamente con que nuestra retina, aunque sea de manera indirecta, esté recibiendo ese estímulo, en cuestión de 15-20 minutos hemos eliminado toda la melatonina que nos da, que tenemos en nuestro cuerpo para inducirnos a dormir cuando estamos de día. Por tanto, es una cosa práctica que se llega a utilizar en el ámbito laboral. También, precisamente en oficinas como esta, se recomienda luz LED que estimule ese tipo de luz azul. Esta, por ejemplo, es algo más cálida. Son detalles mínimos. Pero, por ejemplo, se recomienda luces de espectro azul. Esta no inhibe tanto la melatonina, pero tenéis la suerte de que tenéis las ventanas que os da el sol. Por tanto, en ese aspecto, bien. Y luego, consejos prácticos. Y os digo que todo esto que estoy diciendo, os he dicho que lo más importante para regular el ciclo circadiano es esto, y no pastillas para dormir, que sería lo último. Os estoy diciendo que antes de tomarse pastillas para dormir, probéis este tipo de cosas. Como por ejemplo, descargaros una aplicación tal que esta, se instala en el portátil y automáticamente el portátil hace como las pantallas de los móviles, se adapta al horario y empieza a cambiar la tonalidad de luz azul a luz cálida conforme pasa el día. ¿Por qué? Porque la luz azul, como he dicho, inhibe la melatonina y eso está muy bien por la mañana, pero no tiene ningún sentido a las 12 de la noche tener un espectro de luz azul delante de nuestros ojos con el portátil y el móvil porque está inhibiendo la melatonina y no dormimos. Pero no dormimos no solo por la actividad cerebral, sino porque no estamos sintetizando la melatonina necesaria para dormir. Estamos desplazando la curva del ciclo circadiano. Por tanto, los móviles hoy día, es que lo tienen ya prácticamente incorporado, pero no todos los portátiles. Aplicaciones tal que esta te autorregulan y además yo lo pruebo y veo que cuando son las 7 o las 8 de la tarde y todavía tengo que hacer algo con el ordenador, la pantalla se me está poniendo anaranjada y es que me es hasta agradable a la vista. Porque es que verdaderamente la luz azul en ciertos momentos del día ya es incómoda. O sea, mi cuerpo mismo rechaza ese tipo de luz. También existen gafas de bloqueo de luz azul. 10, 15, 20 euros por internet se compran y ponerlas en casa cuando se está utilizando pantallas de este tipo inhibe también, o sea, mejora, quiero decir, la posibilidad de sintetizar melatonina y alcanzar antes esa distancia entre fatiga y ciclo circadiano en su estado más bajo de vigilia. Y por supuesto, cuando vamos a dormir es fundamental que primero alcanzar el mayor grado de oscuridad posible, porque los párpados son translúcidos. Si hay una luz en el ambiente, hay un pequeño estímulo luminoso. Es mucho mejor para que la melatonina no se inhiba parcialmente, que sea totalmente oscura, o lo más oscura posible, y si hace falta ponerse hasta un antifaz. Por otra parte, la temperatura. La temperatura debe estar en torno a 17-20 grados. De hecho, esto no es ningún descubrimiento. Quien haya dormido en julio aquí en Granada a las 12 de la noche verá que le cuesta dormir la misma vida. Aparte de todos los problemas que tenemos, con la temperatura de 30 grados en la habitación porque no hay narices de bajarla, evidentemente el ciclo circadiano se altera. Otra cosa importante, la primera y la más, el estímulo luminoso. Otra cosa importante es en la mejora de las comidas. Tiene su impacto. Ya no estoy hablando de salud metabólica y global, hablo con respecto al sueño. En cuanto al desayuno, pues, por ejemplo, empezar un desayuno introduciendo un aminoácido muy importante que induce el cansancio y el estímulo de melatonina para la noche es el triptófano. Y el triptófano, que aparte hay gente que lo toma en suplementos, está en los huevos, está en el queso, está en las carnes, por lo que en el desayuno, tomar ya algún tipo de alimento de este tipo está sembrando el triptófano que va a hacer que tengamos más melatonina a la hora de dormir y facilite el sueño. Algo tan tonto como la comida. Inclusive en el almuerzo también sucede con la glicina, que es otro aminoácido, en este caso no esencial, que está presente en carne, en colágeno, en caldo de hueso. La glicina ayuda al descanso y también a la síntesis de melatonina. O, por ejemplo, un truco curioso que es tomar hidratos de carbono en la noche. Consumir algo de hidratos de carbono en la noche, la carga de hidratos que comamos, si está algo desplazada más en la cena, evidentemente cenando horas antes de dormir, ayuda la ingesta de esos hidratos a mejorar el sueño. Curioso. De hecho, el mayor estímulo
en cuanto a comida que hace que la hormona de la leptina, que es la de la saciedad, aumente drásticamente, es la ingesta de hidratos. Por lo que, con respecto al ciclo circadiano de la leptina, los hidratos en la noche aumentan sus niveles y la parte de la leptina en ese ciclo circadiano lo tenemos regulado. Otra cosa importante es la mejora del estrés, porque en el ciclo circadiano, en ese compendio de hormonas, está la hormona del estrés, que es el cortisol, que, como dijimos, está muy elevada en el día y decae en la noche. Sí, eso es lo normal. Pero en un mundo de estrés crónico, en un mundo en el que estamos pensando continuamente en tareas, trabajar hasta altas horas, en preocupaciones, en los niños, en esto, en lo otro, con tanta carga, vivimos en un mundo donde la hormona del cortisol, la del estrés, no está baja en la noche, sigue alta en la mayoría de las personas. Evidentemente, el ciclo circadiano del cortisol también está alterado. Y si no hacemos algo para normalizarlo, la curva del ciclo circadiano no la volvemos a desplazar a su punto original. En este caso, ejercicios como meditación, escribir un diario y estar media hora pensando tranquilamente, un espacio personal propio, es necesario para inducir a esa bajada del estrés. O, por ejemplo, es recomendable una ducha horas antes de dormirse, porque la bajada de 1 grado o 2 de la temperatura corporal ayuda a poder descansar. O, por ejemplo, el ejercicio. Todo el mundo tiene claro que cuando está nervioso, se encuentra mal y estresado, salir a correr, hacer ejercicio, liberar adrenalina, es que le deja tranquilo. Pero claro, eso sí, no cercano a la hora del sueño, porque la descarga adrenérgica que hay después del ejercicio te impediría dormir. Preferiblemente el ejercicio en la mañana o en la tarde, pero no cercano a la hora de descansar. Y por supuesto, fomenta el estrés muchísimo el estar continuamente escuchando noticias malas. Y es más, en los tiempos que corren, esto es a diario. Desgracias. Tenemos un sesgo de la realidad artefactado completamente por culpa de estar viendo continuamente asesinatos, muertes, bombas, guerras y sucesos que hacen que vivamos en un estrés continuo. Muchos psicólogos directamente recomiendan dejar de ver las noticias al comer. No aportan nada a nuestro día a día. Y tampoco podemos hacer nada por cambiar muchas de estas cosas a nivel global. Solamente las cosas que nos impliquen a nosotros como individuos. Si te está gustando este contenido, te animo a que te suscribas a este canal, así como seguirme en redes sociales tanto en Instagram como en TikTok. Estoy creando contenido y material dedicado a aquellas personas que están preocupadas por su salud cardiovascular y que quieren evitar la enfermedad o prevenir que algún día puedan enfermar. Espero que todo este contenido te sea útil y adelante vídeo, seguimos con él. Y finalmente, y ya en esta pirámide quizá en la punta, con menos impacto, pero a veces necesario, ayudarse de algunos suplementos. Por ejemplo, desde los más básicos como es valeriana, tila, alguna infusión relajante, un poco antes de descansar, ayuda a regular el ciclo circadiano. O, por ejemplo, la toma de magnesio. Hay mucha gente que toma magnesio, está muy de moda. Tiene muchas virtudes, muchos aspectos y entre ellos favorece el descanso. También es cierto que el magnesio está implícito en muchos de estos alimentos. Yo mismo no tomo magnesio. Realmente pues me tomo un puñado de anacardos, que es rico en magnesio, chocolate negro. Y de alguna manera pues siento que con la alimentación puedo ya aportar ese tipo de necesidades. Pero es verdad que vivimos en una sociedad con carencia de magnesio casi generalizada y claro, sumado a una mala alimentación pues el déficit aumenta. Entonces, el tema de los suplementos lo veo útil, pero nunca debe ser sustituto de buenos hábitos, porque verdaderamente en esa pirámide que os estoy dibujando, estamos solucionando el problema solamente por el vértice y no estamos haciendo la regla de Pareto de que con el 20% del esfuerzo podemos obtener el 80% de los beneficios. Vitamina D no solamente es una vitamina con comportamiento de hormonas para el metabolismo de los huesos y del calcio, también tiene su impacto en el sueño. Y también vivimos en una sociedad con deficiencia de vitamina D. Cuando es verano, el estímulo luminoso también sintetiza vitamina D. Pero cuando es invierno, sí que es verdad que el déficit de vitamina D aumenta y es verdad que en alimentos de este tipo lo podemos adquirir y si no, también con suplementos.
Y luego existen también más suplementos como la glicina que os dije, que está implícita en los caldos de huesos, en los colágenos y demás, también lo hay en suplementos. El magnesio también lo hay, pues como digo, en suplementos. Inclusive la hormona del sueño de la que tanto he hablado y que su primer inductor no es tomarse melatonina, es cuidar el estímulo luminoso, que podría ser más que suficiente para autorregular dentro de las diferentes hormonas del ciclo circadiano el de la melatonina. Y solamente en aquellos casos en los que haciendo esas cosas más o menos bien seguimos teniendo problemas del sueño, se puede también recurrir a este tipo de ayuda, que no es más que un aporte extra de una hormona que ya nuestro cuerpo sintetiza en sí mismo. Y como conclusiones ya deciros que verdaderamente todo esto que yo he dicho es como un ideal. El mundo corre, nuestra vida sigue, cada uno tiene sus circunstancias, sus problemas, siempre hay formas de mejorar y realmente todo esto ha sido un compendio de ideas que cada uno a nivel individual debe intentar adquirir, aquellas que se adaptan a uno para poder llevarlas a cabo y ver qué tal, y otros pues elegirán otras. O sea, para nada hay que frustrarse en decir yo no puedo hacer todo eso, porque cada uno tenemos nuestro propio tren de vida. Yo mismo sé todo esto y no puedo aplicarlo, porque mi ritmo de vida muchas veces me lo impide. Pero lo que sí intento es que dentro de donde está mi margen de maniobra, intentar hacerlo lo mejor posible, dentro de donde yo puedo decidir, dentro de lo que mi libertad me permite. Y creo que es importante que para poder tomar buenas decisiones es importante contextualizar cuál es el problema. Y en este caso ya os he comentado que el problema es que la fatiga y el ciclo circadiano interno no están bien alineados, que sabemos que de ambas variables la única a poder controlar es el ciclo circadiano y que podemos interferir en ello para mejorarlo a través del estímulo luminoso, a través de la alimentación, a través de mejorar la sensación de estrés crónico y si esto no es, aún así aplicando todo esto, no es factible, pues también con la ayuda de suplementos. Y solo tras todo esto, quizá merezca la pena tomar medicación en aquellos casos de insomnio crónico que de verdad representa un problema de base que haya que solucionar. Pero estamos hablando de una minoría. Y sin embargo, como médico os digo que observo, yo he pasado consulta en primaria durante años y he visto cómo cuando tú le hablas a un paciente en esos 5 minutos de consulta que no da tiempo a abordar a la persona, lamentablemente, como cuando te dicen que quieren algo para dormir, yo lo primero que les digo es, bueno, antes de pensar en qué te puedo dar para dormir, yo quiero entender por qué duermes mal. Cuando han pasado los 5 minutos no hemos podido hablar ni tres frases. Muchas veces te tiran más tiempo escuchando a la persona. Y algunas veces hasta he sentido la frustración, quizás por desconocimiento, que después de intentar ayudar en cuanto a la higiene del sueño a alguien, al final quiere la pastilla. Porque al final vivimos en un mundo cortoplacista que queremos poner parches y tapar agujeros. Y nos olvidamos de que lo importante es tratar los problemas de base, porque si no, todas las enfermedades de las que he hablado antes se manifestarán. Y también he visto pacientes en esas circunstancias, jóvenes. Entonces, simplemente quería daros esta visión general en cuanto al déficit del sueño. Espero que os haya ayudado y, por supuesto, voy a aprovechar la oportunidad pues, de deciros que hace un tiempo me creé una cuenta en redes sociales, en Instagram, mi nombre y apellido, doctor.enrique Rodríguez Guerrero, en la que lo que pretendo es fomentar cosas como esta en la gente. Sobre todo, además me dirijo generalmente a público como vosotros, gente en la que todavía no padece enfermedades y que todavía se pueden adquirir buenos hábitos para prevenirlas. Porque, ya os digo, por falta de información y por inercia de vida, al final terminamos enfermando. Y creo que hace falta educación sanitaria en la población para que tengamos mejor salud, mejor vida y, en definitiva, pues con esta cuenta intento aportar mi granito de arena. Así que quien me quiera seguir, pues bienvenido, porque el contenido que creo, a cuantas más personas llegue, mejor. Pues nada, muchas gracias. ¿Cómo?
me preguntan con respecto a tomar hidratos de carbono en la noche, que he dicho como posibilidad que puede ayudar a inducir el sueño. Estamos hablando de hidratos de carbono tipo patata cocida o una ensalada de pasta o arroz integral o boniato o cualquier hidrato de carbono de los saludables, porque también hidrato de carbono es azúcar. La pizza tiene también hidratos, pero por ejemplo no recomendaría harina refinada, porque esos son picos de azúcar muy fuertes que por una parte los hidratos pueden ayudar al sueño, pero por otra también disparar la insulina. O sea, estoy hablando de generalmente lo que llamamos almidones o hidratos de asimilación lenta. Y en este caso, pues hablo de eso. Todo lo que sean cereales con algo integral va a mejorar, va a enlentecer la absorción, disminuye picos de glucemia y por tanto son mejores. Pero es verdad que ayudan a favorecer el sueño, sobre todo porque aumenta la leptina. Estamos más saciados y eso mejora la sensación de querer ir a dormir. Vale. Sí. Ángela, no se te escucha apenas. Nosotros no te escuchamos apenas, Ángela. Yo por eso he abierto yo micro, ¿vale? ¿Me escucha bien, Enrique? Sí, Ángel. ¿Me escucha? ¿Me escucháis? Sí, yo estoy escuchando. Sí, Vale, se vale. te escucha. Vale, simple. Yo, por ejemplo, de las gafas ya lo pregunté en su día a algún par de oculistas que tengo compañeros, amigos, ¿vale? Y me dijeron que por ahora no había muchas cosas de demostrar sobre lo de las gafas de filtros azules. También te digo que hablé hace un par de años con ellos, entonces no sé si ha cambiado o si se sigue pensando. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, que da igual. ¿Sabe? Como te he visto justo nombrarlo, digo, hostia, pues le voy a preguntar a ver qué me comenta. Pues, ¿me escucha, verdad? Pues Sí, realmente, perfecto. o sea, mira, realmente sí que se recomienda, o sea, sí que en teoría tiene efecto. No sé realmente por qué razón a lo mejor te han dicho que no hay suficiente evidencia, no sé si simplemente algo no muy estudiado. Al fin y al cabo, este tipo de gafas tampoco llevan tanto tiempo en el mercado. Todo esto es a raíz pues, de descubrir qué cosas pueden favorecer, impactar en cuanto al déficit de sueño. Pero lo que sí te digo es que no tiene pinta de que sea algo que no vaya a funcionar por el hecho de que la misma pantalla cálida ya mejora, la misma privación de una luz azul por una cálida ya mejora, y ese tipo de gafas lo único que hacen es filtrar el espectro azul y darte, a nivel del estímulo de la retina, espectro cálido que mejora la síntesis de melatonina. Fisiológicamente tiene explicación y no creo por qué no. Desde luego también es cierto que el probar es bastante económico para el beneficio que se puede obtener. No soy experto en la materia con respecto al tema de las gafas, quizá tu amigo oculista han investigado más al respecto, pero sí es verdad que tú miras recomendaciones, miras estudios y está muy extendido el uso de gafas y la sensación o la percepción subjetiva de que hay gente que con ese uso de las gafas mejora su sueño. Entonces, eso es un poco con lo que me quedé y lo que he querido transmitir. Muchas gracias. Vale. Buenas. A ver, yo quería hacer 3 preguntillas sobre lo que comentabas de la vitamina D. Si tú tienes la vitamina D bastante baja, ¿puede entonces estar interfiriendo en el sueño? Sí. De hecho, la vitamina... Es decir, puede ser un causante. ¿Cómo? Que puede ser uno de los causantes, ¿verdad? Sí. Está demostrado que la vitamina D impacta en la sensación de sueño, en la necesidad de sueño, y que el tomarla puede ayudarlo. Es una de las virtudes que tiene el tener los niveles de vitamina D aumentados, siendo una vitamina en teoría muy relacionada con el metabolismo del calcio. De hecho, se toma mucho como suplemento con calcio para la osteoporosis, para las personas que tienen osteopenia. Sin embargo,
para tema del sueño también se ha visto que tiene su beneficio. Ahora, eso sí, muy importante, mira, ya que lo has comentado, un detalle, se recomienda por la mañana tomarlo. En caso de tomar ese suplemento por la mañana, se ha visto que tomarlo en la noche, por razones fisiológicas, cuesta que tenga un impacto positivo, pero si lo tomas en la mañana, sí que cuando llega la noche y de manera regular te puede ayudar. Hablamos en casos de déficit de vitamina D, porque en lugares donde tenemos buen estímulo de Sí, sol y demás, pues no habría por qué. sí, y se recomienda que se pueda tomar. No es, en caso de ser necesario, es preferible no tomarla e intentar conseguir subirla con la exposición solar, o cuando es demasiado baja es necesario suplementar. Pues depende de qué nivel estemos hablando. Es necesario ver los niveles porque los niveles de vitamina D baja están en varios rangos. Si estamos ya en una insuficiencia de vitamina D muy elevada, muy drástica, sí que puede requerir suplementación. Ahí no queda otra. Sobre 19. ¿Cómo? 19. 19 está prácticamente rozando el límite inferior, porque se entiende que de 20 a 40 serían niveles más o menos normales. En tu caso, no sería estrictamente necesario siempre y cuando, por la alimentación y por el estímulo de sol, consiguiéramos en un control analítico posterior elevarlo a unos niveles mayores. Ujú. Vale, y otra pregunta quería hacer, es verdad lo que comentan de que muchas veces es importante lo que se come, pero también la hora en la que se come. Es decir, sobre todo las cenas te aconsejan como que sea en luz solar. ¿Eso es verdad? ¿La cena Que sea, tengan que ser ¿eco? me ha dicho que la cena sea como? Dentro de la luz solar, es decir, que sea antes de que anochezca. ¿Esos Ajá. son mitos o es Bueno, realmente tiene su sentido importante? simple y llanamente por alejar la hora de la cena con respecto a la hora de dormir. Es decir, no tiene por qué forzosamente tener que comer sin que se haya puesto la luz del día, pero sí es cierto que es más fisiológico cenar a una hora relativamente temprana dentro de nuestro ritmo de vida para alejarla lo máximo posible de la hora a la que vamos a dormir. En el timing de las comidas, desde luego, sí es cierto eso. Por lo menos cenar unas 2 horas antes, dentro de lo posible, antes de irnos a la cama. Sí, pero no tiene que ver porque sea anochezca, por ejemplo. En verano sí que dice, bueno, yo puedo cenar a las 8 de normal, pero claro, en invierno tú a las 8 es de noche. Es decir, ahí no interfiere realmente, como digamos, la luz solar. Es más, lo que dices, que dejes un tiempo dedicado a que hagas la digestión para que cuando duermas tu cuerpo realmente lo que haga es descansar o limpiar tu cuerpo en lugar de intentar hacer una digestión, ¿no? Correcto. Mira, no interfiere. Piensa que ambos factores, tanto la luz solar como comer un poquito alejado de la hora de dormir, son factores que intentan mejorar la misma variable, el ciclo circadiano, por diferentes vías. Cuando el ciclo circadiano con respecto a la melatonina por la luz solar se hace de noche a las 8, sabemos que la melatonina ya está en niveles altos antes que, por ejemplo, en verano. Lo único que hace falta es pues, comer también horas antes de dormir para que haya la mayor diferencia entre los dos procesos, el del sueño y el del ciclo. Y esto es pues, un poquito adaptado a la hora a la que nos dormimos, en la época del año en el que estemos, etcétera, etcétera. Pero no interfieren para nada porque ambas son variables que lo único que hacen es, haciéndolas bien, sumar. ¿Sumar en qué? En que la curva del ciclo circadiano se adapte a la mayor distancia posible con respecto a la curva de la fatiga, la adenosina. Vale, y en cuanto a la hora del desayuno, eso no importa, porque tú realmente no tendría que... No importa. Hay personas que No desayunan importa. al levantarse, hay gente que tiene menos hambre y desayuna un poquito más tarde. En ese aspecto, con respecto al sueño, influye menos. El mayor impacto para estar en mayor estado de vigilia al despertarse vuelve a ser el estímulo de luz azul, porque eliminamos o inhibimos al máximo los niveles de melatonina residuales y estamos en mayor estado de vigilia. Todo lo que hagamos después va de encadenado a la noche siguiente, a intentar mejorar el ciclo circadiano para que tengamos sueño cuando tenemos que tenerlo. Vale, y por último, la última cosa, con respecto a las gafas que dices de luz, amarillas, por ejemplo, la tarde, ¿es aconsejable incluso para la televisión? Porque claro, nos basamos en, vale, pues tú emites el móvil, intentas que
pues 2 o 3 horas antes de irte a dormir, no usarlo para evitar ese. Pero, y en cuanto a la televisión, ¿harían también, serían Totalmente, buenos? totalmente. Porque el efecto que produce esas gafas es inhibir luz azul, que es la que tienen las pantallas que no están adaptadas, como por ejemplo móviles ya más inteligentes, tipo televisor. ¿Qué ocurre? Que está bien porque inhibimos la luz azul del televisor, pero por otra parte, el hábito ahí no deja de ser mejor porque veamos la tele con gafas, sino ver la tele cercano a la hora de dormir sería el error. Entonces, aunque lo minimiza el uso de gafas, lo ideal para que el ciclo circadiano cuadre lo mejor posible es pues media hora antes de dormir, 1 hora antes de dormir, que vayamos alejándonos de todos los estímulos luminosos de espectro azul, como es por ejemplo la televisión. Vale. Sí, ponerte con libre, cualquier cosa que no tenga que ser ningún Eso estímulo sería luz. lo ideal, porque ahí estamos favoreciendo que el pico de melatonina crezca con mayor rapidez. Nos va a dar sueño antes. De hecho, ¿cuánta gente se tira sin quererlo más tiempo del que quería viendo la tele? Pero sin embargo, al leer un libro, antes cae de lo que creía. Sí, sí. Vale, pues muchísimas gracias. Vale. Este Muy chico buenas, me quería hacer una Sergio. pregunta. Sí, Ya que está presente, por lo menos. Claro. Vale. Me pregunta el compañero si esas vitaminas, entiendo que en el apartado de suplementos, ¿no? En la alimentación, sí. Sí, o sea, efectivamente, las cantidades más o menos deben ser X, nunca llegar al exceso de una hipervitaminosis por alguno de los, porque nada en exceso es bueno, pero te digo que la cantidad de esas vitaminas que tienen los alimentos, dado que esos alimentos tienen muchas más cosas, no solamente vitaminas, realmente no hay una cantidad que diga si me paso de esto ya me excede, no, porque es que prácticamente las cantidades normales que llegan a tener un llenado gástrico suficiente como para llegar a la saciedad son suficientes sin tener que calcular absolutamente nada, son muy intuitivas. Estamos hablando ya, por ejemplo, un caso extremo. Si alguien se tomara todos los días un hígado, o sea, un filete de hígado, hígado es el megaalimento al que le guste, porque es rico en vitaminas de todos los tipos. Pero ¿qué ocurre? Que si uno tomara a diario un filete de hígado, llegaría a un estado de hipervitaminosis, que podría llevarle a una enfermedad. Pero estamos hablando de comportamientos anómalos y no normales. Pero cualquier tipo de alimentación normal, huevo, carne, pescado, cereales integrales, fruta, verdura de todos los tipos, de todos los colores, de todas las texturas, combinados, va a llegar probablemente a un equilibrio nutricional casi sin medir nada. hola Sergio, ¿me escuchas? Enrique. Enrique, perdona, Enrique. A ver, mira, la cuestión es, yo tengo dudas de por qué una gente, digamos, tiene que dormir a lo mejor 8 horas y se levanta peor que otra que duerme 6 horas y media o 7. ¿Cuál es el motivo y cuál es el número de horas, digamos, que deberíamos de dormir realmente? ¿7, 8? ¿Cómo es esto? Se dice que deberíamos dormir entre 7 y 8 horas. Eso es lo normal. Pero claro, como en toda curva de normalidad, pues hay extremos y ahí es donde los puedes encontrar. Hay gente que duerme más y no está totalmente saciado de sueño, o al menos tiene esa percepción subjetiva, y hay gente que duerme menos y dice, yo estoy hecho un toro, que también es subjetivo. Habrá que verlo si realmente es así. Y luego también tiene su explicación fisiológica. ¿No habéis escuchado eso de que hay gente que es diurna y gente que es nocturna? Hay gente que es muy activa en la mañana y hay gente que es mucho más activa en la tarde-noche. Hay gente que ha estudiado la carrera de noche, en época de exámenes, y otros lo han hecho de día. Claro, los que lo hacen de noche van un poquito más contracorriente con respecto al mayor estímulo del ciclo circadiano que la luz solar. Pero tiene su explicación central también, porque cuando éramos primitivos, si todos nos durmiéramos a la misma hora y llegara un animal, la hemos palmado todos. Evidentemente, de manera hasta por instinto de supervivencia de especie, era necesario que
que hubiera algunos individuos que no pudieran conciliar sueño tan pronto y sí más tarde, para que siempre hubiera en ese grupo de personas vigilia y, por tanto, factor protector frente a los riesgos de aquella época, que era la integridad física de un día para otro. Entonces, como nuestros genes siguen siendo los mismos que los ancestrales, este tipo de situaciones las seguimos encontrando, aunque tengamos unas normas ya establecidas en nuestro mundo civilizado. Y por eso existe gente que de manera natural descansa peor en la noche o requiere estar despierto más de noche, otro más de día, y existe esa variabilidad. Pero la mayoría de las personas sí que se rigen y se adaptan a lo normal, que es el estímulo solar. Vale, es que veo que hay, bueno, también casos, digamos, de gente que llega a la cama y duerme y otra, sin embargo, que va más temprano a la cama, pero son vueltas y vueltas hasta que consigue conciliar. ¿Qué tipo de problemas hay ahí entonces? Cuando te vas a la cama y consigues y dificulta conciliar, tendríamos que ver si dentro de ese ciclo circadiano tienes los niveles de cortisol muy elevados, porque no para de darles vueltas por problemas que tienes en la cabeza y, por tanto, pues eso es lo que te está impidiendo. O simplemente no has comido bien durante el día y resulta que la hormona de la leptina, que es la de la saciedad, la tienes muy baja y, por tanto, tienes hambre. No puedes dormir porque tu cuerpo te dice que tengo ganas de comer. No sabes qué te pasa, pero no estás bien. O otras veces, como te digo, pues has estado todo el día en una habitación a oscuras y prácticamente pues has disregulado el ciclo de la melatonina. Esas cosas pueden pasar. Y luego, por supuesto, y no me he metido ahí, existen problemas, enfermedades crónicas que producen insomnio crónico. Yo he hablado en todo momento de situaciones fisiológicas de gente de a pie, pero hay gente que tiene apnea del sueño, una enfermedad establecida que requiere una CPAP, una máquina para dormir, si no, no puede. Hay gente que tiene problemas a nivel mental, a nivel cognitivo, que le impide descansar. Y, por supuesto, ya hay una variabilidad, pero entramos dentro ya de problemas patológicos del sueño. Pero en cuanto a las razones fisiológicas y la gente, como digo, población general, que es a la que le he hablado y en la que nos encontramos, estos factores son los que van a ayudar. Y de hecho veo fundamental dejarlo claro y que los médicos hablemos de esto así, porque se nos relaciona mucho con los medicamentos. Y eso es por culpa del mundo cortoplacista y de dar soluciones inmediatas a los síntomas, no a resolver los problemas de raíz. Por eso, todo esto que estoy explicando, para que entendáis por qué no se descansa bien. Vale, pues muchas gracias por la explicación, Enrique. Perdón, disculpa que te haya nombrado mal. Y de verdad, muy útil todo lo que nos comentas aquí, ¿eh? Gracias. Me alegro porque era la intención. Vale. Manuel Contreras pregunta si tienes algún tipo de resumen con todos los consejos que has dado a lo largo de la charla. Pues mira, no lo he hecho básicamente porque no me ha dado tiempo, pero ¿sabes qué te digo? Que me has dado la idea de que en las redes sociales que tengo lo voy a publicar. Voy a crear un contenido específico de esto que he hecho, para que así pues se pueda visualizar y se tenga como de manera resumida. Porque realmente este esfuerzo de dar esta charla, que por supuesto hay mucha gente, tanto visible como la que está online, se va a beneficiar, pero yo creo que merece la pena que esto además se publique en mi cuenta, porque eso sí que de manera orgánica puede llegar a mucha más gente. Y creo que estas cosas deben ser escuchadas, dado que viene de gente que ha estudiado esto. Y realmente, si no estamos en redes, va a primar la desinformación. Y eso lo que fomenta es la enfermedad, porque lo veo a diario. Vale, dice que gracias. Y luego, por parte de Raquel, tenemos dos preguntas. Una, ¿la luz roja funciona de verdad o es una moda? ¿La luz roja? Funciona... ¿En qué sentido lo de la luz? Bueno, ha escrito en chat, ¿no? Sí, bueno, te hago la otra y mientras sigue. Vale, de todas formas, la luz roja, os digo que las gafas esas que habéis visto con el cristalito de color amarillo, lo hay de cristalito rojo. Y lo que hace, las del rojo, es todavía filtrar más el resto de ondas cálidas y inducir con mayor rapidez la síntesis de melatonina. Entonces, lo de la luz roja realmente sí que tiene su razón fisiológica. En bombillas se refiere. En bombillas también. Pero ese es un estímulo para inducir sueño. No la lámpara que os he puesto de 10.000 lux de iluminancia, que esa es para inhibir la melatonina, dado que simula el espectro de la luz del sol. Vale. Y la otra pregunta es, si una persona insomne crónica ha probado de todo respecto a higiene del sueño y no le funciona, ¿es recomendable hacer un estudio del sueño?
Por supuesto. Si estamos hablando de alguien que lleva con insomnio crónico, es consciente de que ha hecho todo tipo de pruebas con respecto a la higiene del sueño y aún así no descansa, evidentemente esa persona hay que verla, porque puede haber otro tipo de anomalía o alguna enfermedad silente detrás que explique esa sensación. Por supuesto que habría que ir al médico en este caso y hacer un estudio pues pertinente. Vale. Y luego tenemos otra pregunta aquí de José Luis Justicia. Mi pregunta va relacionada con el efecto de despertar sistemáticamente todos los días, por ejemplo, a las 4 de la madrugada. En mi caso, yo cuando me voy a dormir a las 11:30, 12, me duermo rápido, pero despierto sobre esa hora. ¿A qué puede deberse? Pues esos despertares espontáneos, pero ese despertar, ¿cuánto dura? Necesito saber eso. ¿Es un despertar espontáneo y volvemos a inducirnos en el sueño? ¿Es un despertar que a partir de entonces ya no volvemos a dormir más tiempo? No es lo mismo. Vale, a ver si... no sé si me escucháis, Enrique. Sí. Sí. Mira, esto me pasa a mí cuando me despierto, hay de todo. Hay veces que sencillamente me doy media vuelta y me vuelvo a dormir otra vez, pero ya no llego a conciliar el sueño de una manera continua. Es decir, a lo mejor a los 10 minutos me vuelvo a despertar, o a los 20 minutos me vuelvo a despertar, o a las 3/4 de hora me vuelvo a despertar, hasta que llega la hora de levantarme. Vale, ¿y eso es algo que está convirtiéndose en algo habitual? Sí, porque yo era de los que me hacía un ovillo en la cama a las 11 y me despertaba a las 7 o las 8 de la mañana. Y de unos años a esta parte, no sé si estará relacionado con el Pues simple paso. claro, sin saber nada de ti, desde el punto de vista médico y antecedentes personales, claro, iría pues desde la base hacia arriba. Entonces, lo primero que yo haría, porque ahí lo que estás comentando es que tienes un sueño frágil. Parece que no alcanza las fases de sueño profundo, que es difícil despertarse. No sé si a lo mejor no llega a alcanzar ese sueño profundo. Habría que ver un poco el patrón y más cosas, pero desde luego una normalización del ciclo circadiano, con todo lo que hemos comentado, podría favorecer llegar a ese sueño profundo. En caso de que no, pues entonces habría que ver qué posibles causas están desencadenando eso a nivel personal e intentar solucionarlas, y si no se detectaran, pues de nuevo hacer un estudio del sueño o ver qué tal, previo a haber tomado antes suplementos. Es decir, que ahí, en tu caso, no sé en qué punto estás, si es la primera vez que consultas por esto o no, pero si fuera así, tendríamos que ir probando desde la base hasta dar con la solución, porque hay muchos puntos que a lo mejor algunos de ellos, al modificarlos, se soluciona el problema. Vale, yo es la primera vez que lo consulto, porque es cierto que me lleva pasando desde hace mucho tiempo, pero yo tampoco he hecho, es decir, que yo no he echado nada por remediarlo en tanto en cuanto quiero decir que no lo he consultado de una manera médica, y lo único que he hecho a lo mejor es, pues no sé, a lo mejor escuchas que el triptófano en suplementos ayuda a la aparición de melatonina o la absorción de melatonina, o la generación de melatonina. Pues yo lo que he hecho es que tuve una temporada tomándolos. ¿Qué pasaba? Que yo estuve por ahí tomándolo, descansaba mejor o dormía mejor, y ya dije, bueno, si se trata de esto, a lo mejor lo que hay que hacer es pues tomar ciertos alimentos que tengan triptófano en lugar de probarlo en pastillas, me refiero, y al final, pues bueno, sí, mejora un poco, pero la circunstancia vuelve a ser casi la misma. Casi todos los días yo me despierto sistemáticamente a esa hora. Muchas veces está clavado. Hay veces bueno, ya he dejado de mirar el reloj, pero yo me tiré una temporada que me despertaba y eran las 4:15 y eran las 4:15, no sé, o sería casualidad, pero que es una circunstancia que yo a lo largo de mi vida pues no me ha pasado nunca, porque ya te digo, yo era de los que me dormía y abría los ojos a las 8 horas. Pues entonces ahí Era de mucho dormir, por decirlo de alguna manera. Pues ahí tienes que hacer un análisis con toda la información que has podido adquirir en esta charla. Tienes que analizar primero qué aspectos a lo mejor en tu día a día no cumplías en su momento y se han ido acumulando hasta manifestar esto, e ir probando algunos de ellos a ver qué tal. Me has dicho que el triptófano lo has llegado a tomar y que llegaste a mejorar parcialmente, pero fue dejarlo y ya no tanto. Pues bueno, ahí ya me está indicando que a lo mejor es una combinación de varias variables las que han hecho esto. Quizás desplazado ligeramente el proceso del ciclo circadiano, pero no lo suficiente. Entonces, en ese aspecto es cuestión de que tú
intentes probar más cosas con la información que has adquirido en esta charla y si ves que aún así no te es suficiente, pues acudir al médico y mirarlo un poco más en profundidad. Bien. Lo que está claro es que la charla ha sido bastante esclarecedora, ¿no? Quiero decir que hay un montón de palancas en las que uno puede aplicarse para poder averiguar qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, o sea que en ese ámbito me ha gustado mucho y la verdad es que enhorabuena por la iniciativa. Pues me alegro porque además es eso, simplificar la falta de sueño a una única variable o a 2 elementos solamente, no contar la verdad o contar una verdad media. Entonces, con toda esta información ya es más fácil que uno sepa qué cosas hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. De los que estáis aquí en sala, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues damos por finalizada la charla. Gracias, Enrique. Muy bien. Y a por la cerveza ahora. Gracias.